El regreso de Baal a la iglesia. Cuando el hombre se aparta de Dios, o cuando América se aparta de Dios, terminará adorando las obras de sus propias manos. Adorará lo suyo propio, servirá a su propia tecnología. Señales de Baal en la cultura. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto. Siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor y se inclinaron ante ellos. Cuando Israel se apartó de Dios, se volvió hacia los dioses. En hebreo, la palabra para Dios es ¿cuál? Elohim. Díganlo, Elohim. La palabra para dioses o dioses falsos también es Elohim. La misma palabra, exactamente la misma. Así que, si te apartas del Elohim, terminarás volviéndote hacia esos Elohim. Si te apartas de Dios, los dioses vendrán. El vacío no permanecerá vacío. La casa no se queda vacía. Entonces, ¿qué pasaría con América? Cuando Israel se apartó de Dios, se volvió hacia los dioses. El número uno, el principal en la lista, era Baal. Su verdadero nombre era Baal. Entonces, ¿cuáles eran las señales de Baal en una cultura? Cuando Baal llegó a Israel, hubo un giro hacia el materialismo. Baal era el dios de este mundo. Baal representaba la sensualidad carnal, física, el materialismo. ¿Y qué sucedió con América? Cuando América se apartó de Dios, el resultado fue el espíritu de Baal. Nos volvimos cada vez más materialistas. Vimos nuestra cultura alejarse cada vez más de la espiritualidad y volverse cada vez más materialista, cada vez más sensual, carnal e incluso vulgar. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Israel. Cuando el espíritu de Baal tomó control de Israel, la nación se volvió pagana. La señal del espíritu de Baal es mover a una nación que se consideraba piadosa o cristiana hacia la paganización. Eso es exactamente lo que ha sucedido en América. No lo llaman paganismo, pero es exactamente eso. Muchos de los valores que han sido derribados han sido reemplazados en dirección al paganismo. La idea de matar a los no nacidos proviene del mundo pagano. La idea de confundir el género proviene del mundo pagano. Y muchas otras cosas. Nuestra cosmovisión ahora se parece más al mundo pagano en valores que al pasado cristiano. El costo oculto de servir a otros dioses. El giro de Israel hacia Baal significó que habría una proliferación de dioses e ídolos. Porque cuando quitas a Dios, no puedes quitar la necesidad de Dios. Aunque quites a Dios, la necesidad de adoración permanece. Si no adoras a Dios, adorarás otra cosa. La Biblia dice que Baal tiene una forma plural, Baalim, que significa muchos Baales. Había Baales para ciudades, para regiones, para diferentes cosas, con diferentes nombres. Cuando quitas a Dios, todo se convierte en Dios. Cuando quitas a Dios, cualquier cosa puede convertirse en Dios. Cuando quitas la deidad verdadera, terminas deificando todo lo demás. Así que cuando la cultura de América quitó a Dios, otros dioses comenzaron a proliferar y a hacerse más poderosos. El yo, el pleso, la comodidad, el dinero, el sexo, la pornografía.
las drogas, incluso las ideologías se convirtieron en dioses. Por ejemplo, el wokeísmo, donde las personas siguen ciegamente a su nuevo Dios y persiguen a cualquiera que lo cuestione. Cuando tienes un solo Dios monoteísmo, tienes una sola verdad. Pero cuando tienes muchos dioses paganismo, tienes muchas verdades. Nada se mantiene unido. Surge el caos. Surge la confusión. Al alejarte de Dios, te alejas de la verdad objetiva y entras en la verdad subjetiva. Lo que yo pienso, lo que yo siento. El proceso se llama subjetivización. Nos alejamos de la verdad y hasta de la idea de que exista una verdad. Esto ha llevado a que la gente diga, yo tengo mi propia verdad. Pero la verdad, por definición, no es personal. 2 más 2 es 4. Eso es verdad. Si alguien dice que su verdad personal es que 2 más 2 es 5, no importa, porque no es verdad. Si un hombre cree que no es hombre sino mujer, eso no lo convierte en verdad. Cuando se elimina a Dios, se elimina la verdad. Y cuando se elimina la verdad, todo vale. El misterio de la idolatría. La idolatría consiste en fabricar un ídolo y hacerlo tu Dios. Pero Dios es la realidad. Dios es la verdad. Así que cuando haces un ídolo, fabricas tu propia verdad. Estás haciendo a Dios, a tu imagen. Si haces tu propio Dios, haces tu propia verdad. Si haces tu propia verdad, haces tu propia realidad. Cuando una sociedad cae de Dios, comienza a caer de la verdad y luego de la realidad. Por ejemplo, decir que no hay hombre ni mujer es caer de la realidad. Cuando una cultura dice, esto era malo, ahora es bueno, esto era bueno, ahora es malo, está cambiando las maneras de Dios. Eso es intentar cambiar la realidad. Paganismo, borrando las líneas. Otra señal de Baal es que el paganismo borra las líneas. En las imágenes paganas antiguas se borraban las líneas entre hombre y animal, hombre y mujer, Dios y hombre. También aparece el panteísmo, la idea de que todo es Dios. Si todo es Dios, entonces nada es Dios. Esto se ve hoy en religiones orientales y en el New Age, donde se dice que tú eres tu propio Dios o que la naturaleza es Dios. Pero nosotros no adoramos la naturaleza, somos administradores de ella. Cuando las líneas se rompen, también se devalúa al ser humano. Muchos señores, Baal significa Señor o amo. Cuando Israel se apartó de Dios, se fue tras muchos Baales, es decir, muchos señores. Cuando América se apartó de Dios, comenzó a tener muchos amos. Drogas, alcohol, pornografía, medios, internet. La sociedad se volvió más esclava. La adoración de la tecnología. En la idolatría, el creador termina adorando la creación. El ser humano adora las obras de sus propias manos. Cuando Pablo habló al mundo pagano en el Areópago, utilizó una palabra griega relacionada con tecne, de donde viene la palabra tecnología. La revelación es esta. Cuando el hombre se aparta de Dios, termina adorando su propia tecnología.
Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Si alguien te quitara el teléfono celular por una semana, verías cuánto dependemos de él. Nos hemos convertido en una cultura adicta a la tecnología. Ahora incluso la inteligencia artificial está comenzando a pensar por nosotros. La Biblia dice que quienes adoran ídolos se vuelven como ellos. Así que quienes sirven a su tecnología terminarán pareciéndose a ella. Menos humanos, menos capaces de relacionarse, más parecidos a máquinas. El espíritu de Baal entra en la iglesia. Cuando el espíritu de Baal toma una cultura, no solo afecta al mundo, también entra en el pueblo de Dios. Baal va a la iglesia. En Éxodo 30:2 vemos al pueblo de Israel adorando el becerro de oro. Lo sorprendente es que decían, «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». No dijeron que era otro Dios, dijeron que era el Dios de Israel. Hoy vemos iglesias que bendicen lo que la Biblia llama abominación. Iglesias que bendicen el aborto. Iglesias que promueven ideologías contrarias a la palabra de Dios. Eso es adoración a Baal. Pero el espíritu de Baal también puede infiltrarse en iglesias evangélicas. Cuando la iglesia se deja influenciar más por la cultura que por la palabra. Cuando se abandona la verdad objetiva por lo que uno siente. Dios nunca dijo, sentirán la verdad. Dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Las emociones no gobiernan la vida espiritual. La gobierna la palabra de Dios. Conformar a Dios a nuestros deseos. Otra forma de esto ocurre cuando las personas dicen, Dios me dijo, y lo usan para justificar sus propios deseos. Eso es, conformar a Dios a tus deseos en lugar de conformar tus deseos a Dios. El materialismo, el becerro de oro moderno, Baal también era el dios de la prosperidad. No es casualidad que el símbolo de Wall Street sea un toro de metal fundido, imagen asociada con Baal. El materialismo también ha entrado en la iglesia. Una cultura de recibir, recibir, recibir. Pero la palabra dice, da y se te dará. El espíritu de Baal dice, toma. La palabra dice, entrega. Dios quiere que prosperemos, sí, pero la prosperidad verdadera es mucho más profunda que dinero o cosas materiales. La fe no es usar a Dios para obtener cosas. La fe es servir a Dios. Porque si no, eso también se convierte en Baal. Debemos tener cuidado de no seguir la cultura en lugar de seguir a Dios.